recuerda que el sistema de numeración egipcio tenía como base 10 y sus símbolos se combinan para representar cantidades más grandes por medio de un principio aditivo. En el continente americano también se desarrollaron civilizaciones importantes. Se decía, que así hubo ya antes 4 vidas y que esta era la quinta edad. El primer sol que fue cimentado, su signo fue 4 agua. Se llamó Sol de Agua. En él sucedió que todo se lo llevó el agua. Las gentes se convirtieron en peces. Se cimentó luego el segundo sol. Su signo era 4 tigre. Se llamaba Sol de Tigre. Al llegar el sol al mediodía, luego se hacía de noche, y cuando ya se oscurecía, los tigres se comían a las gentes. Se cimentó luego el tercer sol. Su signo era 4 lluvia. Se decía Sol de Lluvia. Sucedió que durante él llovió fuego. Los que en él vivían se quemaron. Se cimentó luego el cuarto sol. Su signo era 4 vientos. Se decía Sol de Viento. Durante él, todo fue llevado por el viento. Todos se volvieron monos. Este sol, su nombre, 4 movimientos. Este es nuestro sol, en el que vivimos ahora. Y aquí está su señal. Como cayó en el fuego el sol, en el fogón divino, allá en Teotihuacán. Esta leyenda de origen azteca habla sobre la creación del mundo. Pero, ¿por qué ubicarán este suceso en Teotihuacán, siendo que esta ciudad no fue construida ni habitada por los aztecas? Después de una larga peregrinación, el pueblo azteca se estableció en lo que hoy es el Valle de México y fundó la ciudad de Tenochtitlán hacia el año de 1325. Inmediatamente, los aztecas se lanzaron a la conquista de los múltiples pueblos establecidos en los alrededores. El imperio azteca llegó a dominar un vasto territorio que se extendía desde las costas del Golfo de México hasta el Océano Pacífico y desde la Huasteca hasta Guatemala. A la cabeza del imperio se encontraba el emperador, a quien se le daba el tratamiento de Gran Tlatoani. Los aztecas respetaban tanto la cultura como la lengua de los pueblos conquistados, pero estos debían pagar tributo a Tenochtitlán. El tributo se pagaba con diversos tipos de artículos, como cacao, oro o mantas de algodón. Se dice que, como parte de su tributo al Gran Tlatoani, los habitantes de Cuauhnáhuac entregaron 2.400 cargas de mantas grandes de algodón. Para llevar un registro de los tributos recibidos, era necesario contar con un sistema de numeración muy exacto y que además permitiera la representación de cantidades grandes. El pueblo azteca contaba con un sistema de numeración que le permitió, además de realizar conteos, el desarrollo de actividades como la arquitectura y la astronomía, que requieren un alto conocimiento de las matemáticas. Haciendo círculos de jade se muestra la ciudad, irradiando rayos de luz cual plumas de quetzal, se levanta México Tenochtitlán. El pueblo azteca o mexica nos ha legado maravillosas muestras de su cultura, y al estudiarlas podemos aprender mucho sobre su forma de vida y su pensamiento. Este penacho es una réplica del original utilizado por el emperador Moctezuma II o Xocoyotzin. La majestuosidad del tocado indica que pertenecía al buen Tlatoani, el supremo gobernante. En la sociedad se distinguían 2 grupos principales, los pipiltin o nobles y los mesehualtin, es decir, el resto del pueblo. Existía también un grupo intermedio en la sociedad mexica. Era el de los cuacuauhtin, o nobles guerreros águilas. Ellos podían vestir de algodón, comer en palacio y bailar entre los principales, como los pipiltin. Pero al igual que los mesehualtin, debían pagar impuestos. La influencia de la actividad guerrera entre los aztecas se apreciaba también en su religión y mitología.
Pensaban que los guerreros que morían en combate se convertían en aves preciosas que acompañaban al sol hasta el Tonatiuhulhuicac, o cielo del sol. Una suerte similar corrían las Iguateteo o mujeres divinas, que eran aquellas que morían durante el parto. Pero los aztecas no solo fueron un pueblo guerrero. Su desarrollo dentro de la actividad artesanal se puede apreciar en el perfecto tallado de este vaso de obsidiana. Sin embargo, la muestra más representativa del arte mexica lo constituye el calendario azteca, tallado en la época en que el gran Tlatoani era Axayácatl. Esta piedra, con un diámetro de 3.5 metros y un peso de 24 toneladas, contiene todo el conocimiento astronómico del pueblo azteca, así como sus símbolos calendáricos. El pueblo azteca destacó no solo por su cultura y organización social, sino que, además, tenían amplios conocimientos en ciencias como la astronomía y las matemáticas. En Tenochtitlán se yerguen los sauces blancos. Aquí las blancas espadañas. Tú, cual garza azul, extiendes tus alas volando. Tú las abres y embelleces a tus siervos. Los aztecas cuidaban mucho de la educación que daban a las jóvenes generaciones, pues de ello dependía el futuro esplendor del imperio. La educación se impartía a la mayoría de los jóvenes en los Telpochcali, pero también existían centros de educación para jóvenes descendientes de nobles aztecas, llamados Calmecac. En este Calmecac, el temachtiani o profesor está enseñando a un grupo de jóvenes pipiltin los símbolos y las reglas de uso del sistema de numeración. Los números del 1 al 9 se representaban por medio de puntos o pequeños discos. Las cantidades mayores se expresaban mediante signos distintos. Por ejemplo, el número 10 se representaba por medio de una figura semejante a un rombo. Y del 11 al 19 se construían combinando este con otros símbolos. Al principio que permite sumar el valor de dos símbolos para representar una cantidad mayor, lo llamamos principio aditivo. Además, otros signos distinguían cantidades mayores, como el número 20, llamado en náhuatl Zen-Poali, y que se representaba con una bandera. La base de la numeración azteca era 20, por lo tanto, el siguiente nivel de agrupación era el 400 o 20 al cuadrado, llamado Zontli, que se representaba mediante un árbol o abeto. El nivel de agrupación siguiente correspondía al número 8000, es decir, 20 al cubo, cuyo nombre era Xiquipili y se representaba por una bolsa. Otro signo que podía ayudar en la construcción de números era un sol que representaba al número 80. Combinando estos símbolos, los aztecas podían escribir números que representaran cualquier cantidad solo aplicando el principio aditivo. Por ejemplo, este número compuesto por dos signos diferentes, dos banderas y 9 puntos o discos. Lo que representaba este número era la suma del valor de cada signo, es decir, 2 veces 20 más 9 veces 1, 49. El número 49 en náhuatl se pronunciaba Onpoali Onchicanahui. Además, el sistema de numeración azteca permitía a algún signo dividirse en partes proporcionales para representar cantidades menores. Por ejemplo, el número 20. Al principio que permite la división de un número para representar cantidades proporcionales se le llama principio partitivo. Los aztecas crearon un sistema de numeración que les permitió un amplio desarrollo en diversos campos del quehacer humano, ya que con él se podía representar cualquier cantidad.
Es tu casa Ipalnemowani, dador de la vida. Reinas tú aquí, en Anáhuac se oyen tus cantos. Se dice que entre los tributos que entregó el pueblo de Cuauhnáhuac al Güey Tlatoani estaban 2.400 cargas de mantas grandes de algodón. El registro de los tributos recibidos por el emperador se llevaba escribiendo las cantidades de cada tipo de tributo que entregaban los pueblos conquistados. Para escribir este número en el sistema azteca, tenemos que encontrar el símbolo inmediato inferior a este número. En este caso, es el 400. El número de veces que debemos escribir este signo lo sabemos dividiendo 2400 entre 400, que es igual a 6. Ahora solo utilizamos un solo signo, pero ¿qué habría pasado si el número fuera 2423? En ese caso, tendremos que agregar los signos correspondientes al número 20 y al número 3. Al escribir un número azteca, se hacía de manera horizontal y tratando de respetar el orden de los signos. Pero no importaba la posición que tuvieran los distintos signos. El número se podía entender fácilmente. En este sistema, cada signo tenía un valor absoluto, es decir, que nunca variaba, sin importar la posición que el signo ocupara en el número. En el sistema de numeración azteca, era muy fácil representar cualquier cantidad de una manera rápida, gracias a sus propiedades en la construcción de números. Huitzilopochtli revuelve la hoguera, da su palabra de mando hacia los 4 rumbos del universo. Este sol, su nombre 4 movimiento. Este es nuestro sol, en el que vivimos ahora. Y aquí está su señal. Como cayó en el fuego el sol, en el fogón divino, allá en Teotihuacán. Esta leyenda azteca habla sobre la creación del mundo. ¿Por qué ubicarán este acontecimiento en Teotihuacán, siendo que esta no era una ciudad azteca? Teotihuacán fue el centro de la primera civilización importante en el centro de México. Sus elementos culturales y conocimientos científicos pasaron a través de los pueblos que se establecieron ahí posteriormente, hasta llegar a influenciar a los mexicas. Por eso se le consideraba el origen del mundo. Hay aurora de guerra en la ciudad. El pueblo azteca fundó la ciudad de Tenochtitlán en el año de 1325, estableciendo un gran imperio, además de una maravillosa civilización. Uno de los factores que les permitió su gran desarrollo dentro de las artes y las ciencias era su sistema de numeración, con el cual